A todos, nuevamente le damos la más cordial bienvenida y reiniciamos nuestras actividades con mayor fuerza y vigor. A continuación, presentamos la sesión plenaria número 3 con el tema Gobierno transparente y abierto con los siguientes expositores. Amy Edwards, asesor senior sobre transparencia financiera del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Laura Alonso, titular de la Oficina de Anticorrupción de la República Argentina. Jimena Puente, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de México. Presidirá la mesa como moderador el señor Jorge Familiar, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial. Permítanme leer algo muy breve de la extensa hoja de vida del señor Jorge Familiar. De nacionalidad mexicana y es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina. Don Jorge, tiene usted la palabra. Gracias, eso está bien. Bueno, primero que nada quiero decir, me da mucho gusto estar aquí nuevamente, tercera intervención en el evento, y les tengo una mala porque tengo una cuarta al rato, espero no aburrirlos demasiado, pero esto yo creo que muestra la importancia que le damos en el Banco Mundial a los temas de transparencia, de información, de rendición de cuentas y que son fundamentales en nuestra región en este momento. El día de ayer hablábamos de lo que está sucediendo en la región, de que la región está pasando por un proceso de consolidación fiscal, después de un periodo en el que hubo una transformación social muy profunda y tenemos una ciudadanía que demanda más, demanda mejores servicios públicos, demanda crecimiento, demanda oportunidades, demanda continuar con este desarrollo. Y una parte fundamental para lograr estos objetivos es la transparencia, es la rendición de cuentas, es la generación de confianza. Entonces, cuando estábamos pensando un poco al respecto de este ángulo para esta conferencia, pues queríamos hacer dos cosas, ¿no? O a mí me parecía importante que hiciéramos dos cosas. Primero, tener el panel con el mejor balance de género de todo el evento. Y creo que están de acuerdo con eso, ¿no? Y eso también nos demuestra que el compromiso por la transparencia en nuestra región, que parece ser una parte fundamental de nuestra agenda, tiene mucho que ver con la igualdad de género. Y segundo, pues reunir una serie de experiencias de lo que está sucediendo en la región y más ampliamente en el hemisferio para generar esta confianza que se demanda para mantener la agenda de desarrollo en nuestra región. Y tenemos a tres expositoras de primera. Tenemos a Laura Alonso, secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Argentina. También fue diputada en la ciudad de Buenos Aires y ha trabajado de manera exhaustiva en temas relacionados con democracia y con integridad. Tenemos a Jimena Puente de la Mora, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Fue la presidenta del INAI desde su fundación hasta hace algunas semanas y tiene amplia experiencia en materia de revelación de información y transparencia también en su estado natal de Colima. Y tenemos a Amy Edwards, que está en la oficina del secretario fiscal adjunto del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y tiene a su cargo la implementación de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Digital, misma que ella ayudó a implementar, a aprobar cuando estaba en el Senado de los Estados Unidos, trabajaba en el Senado de los Estados Unidos. Y con esto, la idea de este panel es que sea una conversación, que las expositoras nos compartan sus experiencias en sus respectivos ámbitos y que interactúen entre ellas e interactúen con ustedes también en este tema que es tan importante para nuestra región. Y quisiera empezar con Amy Edwards y bueno, aquí voy a pasar a inglés brevemente. Amy,
Could you share with us your experience on budget transparency and this initiative that you're leading? What are the objectives? How is it coming along? Great. Thank you, and thank you for having me with you today. As you mentioned, the U.S. has been working on a pretty substantial transparency reform effort for the past 3 years, and the U.S. Treasury has been leading the implementation of that effort, along with our partners across the U.S. federal government, all the agencies who are required to comply with the law. So the Digital Accountability and Transparency Act was passed by the U.S. Congress in 2014. It was bipartisan legislation. And transparency certainly isn't new to the U.S. We've been providing monthly financial statements since 1789, since our founding, and we've had a number of different transparency reforms that have evolved over the past decade. So this is just an extension and an expansion of the work that we had been committed to for many years. But this reform was trying to do something a bit different than previous efforts. While we have standards in accounting and budget and procurement and in financial assistance and grant areas across the U.S. government, that information is very siloed and fragmented, and we have not had a way to link those data, to bring them together in a common format that can be used by the public, by taxpayers, by policymakers, and the private sector, many, many different types of users. And so that is what the Digital Accountability and Transparency Act of 2014 was trying to accomplish, was to bring all of that data together in a common government-wide standard for the U.S. government, which would track on a quarterly basis the almost $4 trillion of spending that the U.S. government distributes each year. And so that's what we've been working on at Treasury. We had a very short timeline to do this work. We had just 3 years from the enactment of the law to implement. And I am happy to say that our 3-year statutory deadline was May 9th, 2017, and that we did meet our statutory deadline and began the first reporting of all of this consolidated financial information for the first time last month from about 100 federal agencies. So the Act required us to collect and report and disclose all this information to the public in machine-readable format, so it's all accessible. You can get the raw data. You can actually also search to get a more granular level. Oh, okay. Oh, you have my slides? Okay, great. We can use some of those. I might show you some of the examples. Since we want to keep this more conversational, I may just show you some of the examples later. So we also created standards that go along with this work. And an interesting component that was also required in the law is that this information is to be audited. The inspector generals of every agency in our government is reviewing this information and taking samples to assess the completeness, the timeliness, and the quality of this information. So my perspective on the Data Act is a little bit unique. As it was mentioned, I also used to work in the U.S. Senate, which is the upper chamber in our legislative branch. So I worked to actually help draft and pass the Digital Accountability and Transparency Act. So I'm personally very committed to it, and I started working on this. The legislation was first introduced in 2011. So to date, it took about 6 years from the initial introduction to the implementation to accomplish this work. And the genesis of it is kind of interesting, I think, for this community, because I worked on the Senate Budget Committee, and the Senate Budget Committee created a bipartisan task force looking at government performance in 2009. And that task force was really we set up to examine what information and data do we have to inform decision making in the budget process, and how is that information being used? And unfortunately, that task force discovered that a lot of the information that we had really wasn't being readily used, whether it's financial information or performance information, and a lot of the data that we had in the U.S. government wasn't being used as much as it could be to help inform decision making. So that is some of the roots of why the Data Act was established and why it was passed unanimously with bipartisan support, and why I think we've had such a successful implementation across the U.S. government. You asked me to talk a little bit about some of the key objectives that at Treasury we have embraced, and I think one of the most important ones, obviously top of mind, is improving the transparency to the public. We took and I gave more of a technical session yesterday, but we took a very user-centered research approach to the development of the new site.
Well, I'll show it a little bit later. But, you know, we conducted over 100 user interviews. We reached out to the general public. We stood outside of our U.S. Capitol Visitor Center and talked to the public about what they wanted to understand about their government and where their tax dollars went and how they can use, you know, make sure that they're holding their government accountable. So we took that very, very important in the design of our new site, which I will show you here, the homepage of it, which is right here, which is right here. So this is the new site that we just launched last month. And it starts with the basic vision of last year the U.S. government spent $3.85 trillion. Where did that money go? How do you find out more information about it? And then if you scroll down on the site, if you don't know much about where the federal budget goes, you can look into different spending categories. And you can see that the U.S. government spends a majority of its money on Social Security or retirement benefits, national defense, and Medicare. And those are the biggest categories. And you can drill into those categories. And as you drill into those categories, you can see the different appropriations accounts or bank accounts that are tied, Treasury bank account like entities that are how we categorize all of this money and drill down to where that money goes into your local community. And so, there's a lot of really rich information that we've now provided to the public that's never been there before. And so we're, very excited about this work and the potential that it has to help inform the public in a much broader way and put the spending in context to the budget decisions and the priorities of the country. The other key objective that we had was to create standards that would link all of this data in a consistent way. And the standards, we hope, will really set a foundation for how we can organize a lot of administrative data across the federal government. While we're combining the budget, accounting, procurement, and grant information, I think there is potential to go beyond that. And in the framework that we've established, really it's industry-based standards, it's an XBRL if you follow that in the international community. So it is extensible, it could be easily extended to accommodate other data. Perhaps it could accommodate, a linkage to our state and subnational levels data across the U.S. government. So we see a lot of potential on how this standard could be utilized more broadly, and that's why we've invested so much time and effort into making sure that we got it right, and it really does work across our whole federal enterprise, but has greater potential for the future. And then I think our third key objective is really looking at how we use this data. Going back to my experience in the U.S. Senate, knowing that a lot of the data that we have in the U.S. government isn't being used as broadly and to help inform our budget debates or other key decision making, we really have to make sure the data is organized in a way that can really facilitate that type of use. So that's been a really big focus for us at Treasury. We see a lot of value in this data to inform how we manage our federal agencies from a government-wide level or from a program level. And I think there's a lot of value in data analytic potential to find efficiencies and find ways to improve our service delivery to the citizens. There's also great value, I think, on this data. $3.8 trillion is a lot of spending. It represents about 20% of the U.S. GDP. I think there's a lot of value to the private sector in analyzing this data, and we have made it available in an API, which is a common format so that you can extract all of our data, take it, and utilize it in whatever way that you want. It's an open information that we provide to the public, and the business sector hopefully will take note of that and utilize this information as well. I think clearly the academic and research community can use this information to help support more evidence-based policies and the research to review the outcomes of federal investments. And I do think that our state and local governments have a potential to use this data to help better analyze how they use their federal dollars to help meet the public's needs. So that's a little bit about what we've done, the key objectives that we've had. I hope that's pretty responsive, but happy to elaborate on more if that's helpful. Thank you so much, Amy. So breaking silos, bringing data together, tracking $4 trillion of spending, making information more accessible to the public, and in the end, it's all about improving service delivery. And with this, let me segue to Jimena Puente, who led the efforts to move from federal level disclosure of information and access to information and bringing it down also to the subnational entities. So Jimena, why don't you tell us a little bit about your experience in INAI? Perdón, Jimena, ya lo estoy haciendo en inglés, ¿verdad? ¿Por qué no pasamos hacia tu experiencia en el INAI?
la interacción entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y el acceso a la información por parte del público de manera un poco más amplia que la netamente presupuestal. Muchísimas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es realmente un honor estar en este panel organizado por el Banco Mundial, tener la oportunidad de compartir con extraordinarias expositoras y sobre todo constatar el compromiso que ha tenido Jorge Familiar impulsando los temas de transparencia y rendición de cuentas en toda América Latina. Permítanme comentarles un poco, porque muchos de ustedes conocerán todavía o les será, recordarán del IFAI y cómo esta transición a INAI, a Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La Ley de Transparencia es el último eslabón, en realidad, de una serie de reformas, quizá una de las más importantes de reformas estructurales que implementó el Estado mexicano. Y sin duda alguna, su materialización también depende de la gobernabilidad democrática que tenga nuestro país. ¿Cuáles son esos grandes temas en que esta reforma estuvo involucrada? Primero, en garantizar que toda persona que reciba recurso público tiene en nuestro país la obligación de rendir cuentas. Esto es, pasar del Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, sindicatos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y la ley es muy clara. Cualquier persona física o moral que reciba o ejerza recurso público tiene la obligación de rendir cuentas. Esto es un cambio muy importante. El IFAI solo se concentraba en Poder Ejecutivo, ahora pasamos de tener 246 autoridades directas a casi 900 sujetos obligados, como lo llama la ley, y a casi 9,000 a nivel nacional. Esto trajo consigo pues una serie de retos para el propio instituto de cómo garantizar a toda la población que tuviera un ejercicio directo en materia de transparencia y que pudiera preguntar información útil que incidiera en generar una mayor confianza en sus autoridades. Y me parece que aquí hay un tema muy importante, cómo esta es la mejor fórmula para generar un desarrollo económico y social, pero para garantizar sobre todo seguridad jurídica en la población. Hay que recordar que en México, para hacer una solicitud de información, no se necesita acreditar personalidad jurídica, es decir, puede la persona acudir con un nombre o con un alias para garantizar también que la gente se sienta libre de hacer la pregunta que considere exactamente en algún tema específico. No se necesita acreditar interés legítimo, es decir, para qué se quiere la información, y también su reproducción y las contestaciones a esta información son de carácter gratuito y en su caso solo se pagará la reproducción. Ahora bien, este proceso no solamente era, y creo que aquí es una clave fundamental, garantizarlo a nivel nacional, sino garantizar este piso mínimo en cada uno de los rincones del país. Es decir, que igual fuera posible preguntarle y tener que contestar al presidente de la República que a cualquier autoridad que reciba recurso público, por ejemplo, en uno de los más de 2.500 municipios en nuestro país. En todo el año pasado, la reforma estructural es de 2014. Durante 2015 se hicieron reformas para adecuar las leyes de los estados de la República y garantizar este piso parejo en cada uno de los rincones del país. El proceso no fue fácil. De hecho, el INAI tuvo que interponer acciones de inconstitucionalidad que todavía están en proceso de resolver ante la Suprema Corte de Justicia por algunas particularidades, por ejemplo, de garantizar o que querían incluir en la legislación subnacional el garantizar temas, por ejemplo, de seguridad nacional. Entonces, en este proceso estamos en garantizar este piso mínimo. Los temas que más preguntan la gente en nuestro país cada vez está más interesada en saber cómo funciona el gobierno, ojo, porque no solamente se pregunta o se puede preguntar recurso público, sino también cuál es el proceso de toma de decisiones, es decir, cómo se llegó finalmente a decidir si un rubro se gastó o si un presupuesto se gastó en uno u otro rubro, también eso se puede preguntar. ¿Cuáles son estos grandes temas que la gente más pregunta? Sin duda alguna, por mucho, el tema de justicia, en primer lugar, el tema de salud también y el tema de educación. Es decir, temas que inciden también en mejorar la calidad de vida de la población. Y es muy importante, ahorita que estábamos escuchando a Amy,
ver cómo los rubros que más hacen solicitudes de información no solo es el sector académico en nuestro país, que es el primer lugar, pero también, y muy importante para el Banco Mundial, cómo el sector empresarial se está involucrando cada vez más en hacer solicitudes de información y en propiciar también y en generar procesos, por ejemplo, de contrataciones abiertas, que sea absolutamente transparente cómo todas las autoridades llevan a cabo sus procesos de contratación y licitación, y finalmente los medios de comunicación. Debemos de recordar, y solamente para contextualizar, pues si todo esto no se materializa en que se tenga una sociedad más informada, pues esto no tendría razón de ser. 2015, por ejemplo, se recibieron más de 120,000 solicitudes de información y 2016 más de 187,000 solicitudes de información. Es decir, la gente poco a poco va considerando esta gran reforma estructural en cuestiones concretas, en estar más informada y en tomar mejores decisiones. Otros temas que nos tocan también tener oportunidad de incidir son los temas que tienen que ver en la protección de datos personales de los ciudadanos. Ahora también en este año estamos en un proceso de garantizar ese piso parejo, pero también en protección de datos personales, y esto es muy interesante porque en cada caso tenemos que ponderar, hacer una ponderación de derechos entre el acceso de información y los datos personales, y también crear y trabajar pues este gran sistema nacional de transparencia, trabajar con todas las autoridades garantes de la transparencia en el país, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI. Y cómo tenemos la responsabilidad institucional de trabajar conjuntamente con uno de los temas que nuestra siguiente expositora nos va a compartir, que es el Sistema Nacional Anticorrupción, y articular para generar políticas públicas que incidan en tener una mayor confianza ciudadana. Todo esto no son a través solamente de solicitudes de información, estamos trabajando en que las autoridades proactivamente y en cumplimiento también de la ley pongan disposición de información al público. Estamos trabajando a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un proyecto sin precedentes en nuestro país que congrega información de todas las autoridades que tienen estas obligaciones de transparencia, y hasta el registro de hace unos minutos se tenía alrededor de 97 millones de registros disponibles al público para que los puedan consultar, sea nacional, sea extranjero, sea autoridad local o no. Preguntas y solamente compartirles un par de ejemplos de lo que nos dedicamos a resolver. El Pleno, las resoluciones se toman en Pleno, somos 7 integrantes del Pleno, es un organismo constitucional autónomo, no es fácil lograr la autonomía constitucional en un organismo garante de transparencia. Creo que hemos sido México el primer país que tiene un organismo constitucional autónomo garante de la transparencia, y en el pleno pasado se abrió, por ejemplo, haciendo un análisis de ponderación del interés público, los contratos de la empresa brasileña Odebrecht y sus anexos en versión pública. Estos son algunos asuntos de los que estamos resolviendo. También, y que estuvo el secretario de Hacienda el día de ayer haciendo una gran presentación, se resolvió también la apertura del presupuesto asignado hacia el Sistema Nacional Anticorrupción, y así en cada uno de los casos que tienen que ver desde cuestiones medioambientales, energéticas, de administración de justicia, de los temas de los estados, pues así es como estamos tratando de hacer un poco una realidad más transparente para nuestro país, pero sobre todo que incide en tener una mayor seguridad jurídica. Si no hay seguridad jurídica, no hay inversión, no hay confianza, y pues en esto estamos trabajando no solamente para las autoridades federales, sino también para las estatales y para las autoridades municipales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Llevamos 2 experiencias, una que nos habla del acceso a información del presupuesto federal, desde que se otorga el presupuesto, se aprueba el presupuesto por el Congreso, a cómo se gasta el último dólar, y seguimos con una experiencia que incluye también cómo se toman las decisiones, cómo se llevan a cabo los procesos de adquisiciones,
que busca darle acceso a la información a la población respecto de todos los órdenes de gobierno, estableciendo un piso mínimo de entrega de información, y se trata también de un organismo constitucional autónomo, y que está tratando, entre otros temas, pues temas que están en la mente de muchos latinoamericanos en este momento, como son los temas relacionados con corrupción. Y esto nos lleva a nuestra siguiente expositora, con la que estaré eternamente agradecido después del día de hoy, porque tengo que contarles que Laura ayer en la noche estuvo en un panel organizado por el Banco Mundial en Buenos Aires, que dejó para tomar un avión para venir a este panel organizado por el Banco Mundial en la Ciudad de México, lo que me parece un abuso de nuestra parte. Entonces, Laura, estoy muy agradecido contigo. Como todos ustedes saben, el gobierno del presidente Macri ha hecho una impresionante labor de regresar hacia la comunidad internacional, de buscar generar confianza para las inversiones, y aquí la transparencia, la revelación de información y la lucha contra la corrupción son elementos esenciales. Laura, ¿nos puedes compartir tu experiencia? Gracias, Jorge, buen día, gracias. Tengan piedad si alguna de las cosas que digo no suenan muy claras, pero intenté dormir durante el vuelo y fue un poco complicado. No sé si voy a poder pasar la filmina, pero básicamente la primera, como para ponernos un poco en autos, desde dónde venimos y qué pasó en la Argentina en 1 año y medio. El primer dato es que debo decirles que la Argentina ha transitado, ha habido una transición de poder, y les diría que casi una transición de régimen, y este es un punto importante. Si bien durante los últimos 12 años antes del gobierno de Mauricio Macri la Argentina fue una democracia, debemos decir que fue una democracia de tinte populista y de rasgos fuertemente autoritarios y profundamente corrupta, por lo menos el régimen que se instaló. Y hoy la Argentina es novedad porque muchos de nosotros salimos por el mundo porque quieren que les expliquemos cómo la Argentina salió de un régimen populista, de una cleptocracia instalada durante 12 años, de manera pacífica, gradualista y sin crisis. Digo, más allá de los costos habituales que estamos pagando, pero por primera vez salir de semejante situación sin crisis. ¿Qué es lo que estamos enfrentando en términos, retomo la conversación de ayer sobre el informe de desarrollo del Banco Mundial y que estuvo Frank Fukuyama también en el panel, entonces fue interesante hablar de esto. La Argentina enfrenta la segunda transición, o sea, la primera fue la transición de la dictadura ya por principios de los 80 a la democracia, y ahora estamos transitando hacia el Estado de Derecho y hacia la vigencia de un Estado de Derecho abierto, transparente, que rinda cuentas, y donde todos podamos controlarnos entre sí. Y en ese sentido, el gran desafío de un país como la Argentina, de ingresos medios, de dejar de ser una expectativa, una esperanza de economía emergente para transformarse en una economía emergida. Y este es un gran desafío que nos va a llevar mucho tiempo, probablemente más que un mandato presidencial. Pero solo para que ustedes se den una idea, pues yo le escuchaba a Jimena y conozco mucho por amigos de la experiencia mexicana, con quienes me tocó estudiar hace algunos años en Londres, la reforma administrativa que sufrió el Estado mexicano hace 15 o 20 años, el Estado argentino no la tuvo como administración. Entonces estamos todavía hablando de un Estado que operaba, o de una administración que operaba, y hasta el día de hoy sigue operando muchos sectores de ellas, sobre la base del papel. O sea que estamos, y ahí hay una listita cortita de las primeras cosas que yo quisiera como marcar, del esfuerzo que se ha hecho el primer año de la gestión del presidente Macri en materia de transparencia y de integridad. Primero, lograr aprobar en minoría en ambas cámaras del Congreso una ley de acceso a la información pública que recoge bastante de lo que contó aquí Jimena, de los avances más importantes, donde información pública ya no es más documento, sino que es dato. Hace 20 años atrás, los que empezamos con esto, pedíamos una ley de información pública y hablábamos de documentos, que queríamos acceder a documentos. Ahora queremos acceder a datos. Los datos pueden ser documentos, pero básicamente lo que nos importa es el dato. Y tener o exigir en nuestra ley, como sí lo tenemos en nuestra nueva ley, que está en proceso de implementación y reglamentación, exigencias de transparencia activa. O sea, ¿qué es lo que los organismos públicos y los funcionarios vamos a estar obligados a publicar actualizadamente todo el tiempo en nuestro sitio web de organismo público o en un portal de transparencia más amplio?
Esto que parece atrasado, en la Argentina es una novedad y es una revolución. Entonces lo menciono con todo, aunque ustedes no lo crean, no había ley de acceso a la información pública y habla justamente de lo que fue el último proceso político en la Argentina después de la crisis del 2001 que todos ustedes conocen. Pero antes de tener la ley, el presidente Macri lo que hizo en enero, el primer mes de gestión, fue firmar un decreto presidencial de datos abiertos, creando el portal de datos abiertos. No sé si hay una foto del portal, pero es, sí, Datos Argentina y demás. Y ahí estamos trabajando, los amigos del Ministerio de Modernización van trabajando para que las áreas de la gestión proactivamente vayan publicando datos y bases de datos completas. El estado de la información y de las bases de datos está bastante pobre, paupérrimo, en mal estado, en muchos casos sin bases de datos, hubo en otros que reconstruir bases de datos, y todavía hay áreas reticentes de la administración a publicar bases de datos. Yo después les voy a contar nuestra experiencia publicando en formato abierto la base de patrimonio de los funcionarios que declaran en nuestro sistema, que es el que a nosotros nos toca controlar y verificar desde la Oficina Anticorrupción. El siguiente decreto fue el de expediente electrónico, o sea, había que poner en el sistema electrónico para gestionar expedientes porque todo era papel. El mejor amigo de la ineficiencia y de la corrupción es el papel. Bueno, en la Argentina toda la administración y todavía gran parte de la administración sigue funcionando sobre la base del papel. Cuando hablo de administración estoy solo hablando del Poder Ejecutivo Nacional, no estoy hablando del Congreso, que funciona sobre el papel, no estoy hablando sobre el Poder Judicial, que funciona sobre el papel, y menos aún estoy hablando de 24 gobiernos subnacionales, que seguramente siguen funcionando sobre el papel. Con lo cual, también, que probablemente en México o en Brasil o en Colombia esta reforma electrónica sucedió hace 10 o 15 años atrás, la Argentina la está retomando 10 o 15 años más tarde. El siguiente punto que a nosotros nos tocó fue reglamentar un aspecto de la Ley de Ética Pública, de la cual sí somos autoridad de aplicación, que es la política de obsequios de los funcionarios públicos. Y ahí tienen todos los obsequios se publican, se declara quién los obsequió, para qué, en algunos casos hasta determinado valor se lo puede quedar el funcionario, si tiene otro valor o es un objeto de protocolo, pasa al patrimonio del Estado, todo debe estar ahí declarado y más o menos tenemos unos 7 u 8 meses de implementación de este decreto con esta base de datos abierta y por supuesto insistiendo fuertemente en que las áreas la cumplan. Ahora estamos teniendo nuestro primer mapa, análisis de quiénes están cumpliendo mejor que otros, porque yo soy de los que salen públicamente con el soplete a incendiar al que no cumple y es la única manera, como les voy a mostrar después. Y finalmente en 2016 un decreto de compras y contrataciones, o una reforma, el decreto ley de compras y contrataciones, que no solo obliga a ya comprar bienes y servicios y contratar obra pública a través de los sistemas electrónicos, ahí ven los nombres de los dos sitios, comprar es para bienes y servicios y contratar para obra pública. Están empezando a experimentar las áreas, o sea que estamos todavía en periodo de prueba, pero por ejemplo el área del Ministerio de Energía ya está licitando 2 o 3 grandes obras de infraestructura en este portal. Mucha más continúa en el papel. Veremos cómo evoluciona esta segunda mitad del año y si no saldremos con el soplete a incendiar a las áreas que deberían estar contratando con el sistema electrónico. Esto funciona así, son hijos del rigor en la Argentina y no les gusta salir entre los incumplidores. Y finalmente este año, porque en la Argentina apareció algo que es importante, todos los años anteriores nos los pasamos hablando de delitos del Código Penal. Negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, administración fraudulenta. Y con la llegada del gobierno del presidente Macri se empezó a hablar de otras cuestiones que no están contenidas en el Código Penal, pero sí están contenidas en la Ley de Ética Pública que podrían llevar a faltas de tipo ético, no necesariamente a la comisión de delitos. Con lo cual eso es bueno, porque si estamos en el ámbito de la Ley de Ética Pública, estamos hablando en el ámbito de la transparencia y de la prevención. Y el concepto que más se oye, quizás no sé en México, en Chile un poco más, es el de conflicto de intereses. Bueno, el presidente viene del sector privado, o el presidente tiene una familia que tiene empresas, bueno, entonces el presidente tiene conflicto de intereses. Y todo lo que sucede hoy en la Argentina es un conflicto de interés. Bueno, no es un conflicto de interés, entonces tuvimos que desempolvar los papeles porque este es un nuevo título
que el periodismo desconoce, entonces de golpe pareciera que el conflicto de intereses está contenido en el Código Penal y no es así, es una cuestión de integridad pública, es una situación que se puede configurar y para algo existe la Oficina Anticorrupción, que es autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública y debe guiar al funcionario para prevenirlo de violar la Ley de Ética y en todo caso, digamos, ir más allá en su incumplimiento y poder ser parte de la comisión de un delito. Así que lo que hicimos con el presidente en el marco de una crisis que hubo a principios de este año fue establecer dos mecanismos nuevos que discutimos abiertamente con especialistas y con ONGs para prevenir los conflictos de intereses en procesos de contrataciones del Estado, licencias, concesiones, autorizaciones, después les cuento un poco más, pero con algunos mecanismos de transparencia obligatorios y publicidad total de esos expedientes e incluso una declaración de vínculos por parte del privado que se presenta una contratación respecto de una cantidad de funcionarios de alto nivel y un decreto de integridad para prevenir los conflictos de intereses en los procesos de juicios en los cuales el Estado está litigando o es demandado por un tercero para que no haya ningún tipo de sospecha sobre que, digamos, si algún funcionario tiene algún familiar que tiene una empresa o algún vinculado que tiene una empresa en juicio contra el Estado, que no haya ningún tipo de sospechas de que ese funcionario podría estar influyendo en el juicio. Este es el primer panorama. Creo que me olvido de varias cosas, pero quise como traerles esta foto para que se den cuenta todo lo que se ha hecho en los primeros 12 meses. Lo bueno es que nosotros tenemos una práctica de empezar a trabajar y cada vez más, lo vi al contador general, me dijeron que estaba por acá, cada vez más trabajar en equipo con las áreas, entonces con la sindicatura general, la Contaduría General, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Oficina Anticorrupción, empezar a trabajar los problemas en equipo. No nos parece que podamos resolver cada uno de nosotros nuestras situaciones estando aislados y creo que va funcionando con el Ministerio de Modernización también. Nos va funcionando bien porque nos vamos apoyando unos a otros. Como yo traigo un perfil público anterior, soy la encargada del soplete, como les dije antes, y después les voy a contar en la segunda instancia por qué creo que no solo observar al funcionario y su comportamiento y su patrimonio sirve, sino que hay que publicar lo que uno observa y marcar al que está haciendo las cosas mal, por lo menos para exponerlo y en todo caso después ver si hay algún otro tipo de sanción que pueda ayudar a movilizarlo en el camino correcto. Y dejo acá, Jorge, porque puedo hablar 20 años de la Argentina. Muchas gracias, Laura. Me parece muy interesante que hablas de la segunda transición como la transición hacia un Estado transparente y que rinda cuentas, siendo la primera el paso a la democracia de la dictadura, ¿no? Entonces eso habla del nivel de importancia que le das al tema de acceso a la información por parte del público. Y la segunda cosa que me llama la atención y que encuentro particularmente interesante es que para que haya un buen seguimiento en cuanto al acceso a la información por parte del público, se requiere de funcionarias comprometidas que manejen el soplete con eficiencia, y creo que aquí en la mesa tenemos a dos. Yo tengo varias preguntas, pero estoy seguro de que el público también. Entonces, me gustaría, tenemos algunos minutos todavía, me gustaría abrir el piso para preguntas. Y si no hay alguna pregunta lista, que veo que sí la tenemos por ahí. Adelante. Voy a ser em português. Bom dia, meu nome é Henrique, queria perguntar para a Amy. Nós vimos que nos Estados Unidos existe um grande portal de transparência onde são divulgadas informações sobre a execução das despesas públicas. Como que esse portal ele é alimentado? Toda a execução dos gastos públicos do governo federal é feito num só sistema que alimenta esse portal? Tem alguma defasagem de período no qual essa informação é publicada? Ok, tenemos una pregunta para Amy. ¿Por qué no juntamos un par de preguntas más y pasamos a nuestras panelistas? Gracias. Sí, la pregunta es para Laura Alonso. Primero felicitarla por el rol que está jugando claramente en Argentina. Ojalá haya más incendiarias en el proceso.
Y nombraste una serie de organismos del Poder Ejecutivo en materia de coordinación y equipos de control. En esta audiencia tenemos gran parte del control externo de la región, pero no tenemos funcionarios de la Auditoría General acompañándonos. Quería ver en qué medida ustedes piensan trabajar con ellos en este tipo de iniciativas. ¿Tenemos alguna otra? Bueno, yo tengo una para Jimena. Me gustaría que nos platicaras un poco más qué tan fácil o difícil ha sido subir a las entidades subnacionales, a los procesos y a las obligaciones de revelación de información y acceso a información al público. Amy. Thank you for the question. Your question was regarding how do we get the information that we're disclosing on our public website. And it's a bit of a complex process because we took a data-centric approach when we took on the implementation of this new requirements. Because there are long-standing standards that exist for the accounting world, the profession, and the budget, and the procurement, and the very rigorous rules that are required there, and for grants and other types of spending we have, we tried to pull the data from where it resides within every agency. So we had a very robust effort in the development of the information model, our Data Act information model schema, which is available publicly, so you can go on our website and you can see how we've organized all this information, what the authoritative sources are for it, what the element level requirements are. That's the guide that every federal agency uses when they submit their information to Treasury. There's a variety of ways that we get information. We did get some information directly from the federal agencies, all of those across the whole federal government in the U.S. We also get information from some existing government-wide repositories of data, some existing databases, and we bring all of that data together in a pretty low-cost tool that we've built at Treasury we call a broker, which brings all the data together for each federal agency that's required. It allows that federal agency to review all of that data. There's a senior accountable official at every federal agency that certifies that their data submission for that quarter is accurate, so that there's someone accountable for that submission, and then Treasury publishes that information on behalf of the whole federal government. So we organize and facilitate that in the process. But that information model that we developed and the mapping and the standards that were developed and the definitions in that process are very fundamental. But because this law gave some modest money to Treasury to implement, but many of the federal agencies didn't receive any new funding to implement these requirements and this new reporting, we tried to find the lowest cost, most efficient way to get the information in, and it actually has been working quite well. So we didn't have to develop all new systems and really make really substantial investments in order to collect this information. We utilized what information we had and figured out and brought technology is available to do this. If you look at it the right way and you bring the right people together, you can do this. We did it very quickly. We built this tool in about 6 months, and we did it in a very modest budget. So hopefully that's responsive to your question. Laura. Sí, gracias. Es muy buena la pregunta sobre la Auditoría General de la Nación, que la Argentina tiene estatus constitucional, pero tiene una composición bastante extraña, porque la composición son 7 miembros, el presidente del colegio debe ser del partido opositor y después se distribuyen los cargos de acuerdo a las mayorías del Congreso. Y la verdad que en ese sentido, si bien, y yo creo que esto es algo, no lo podemos cambiar porque deberíamos cambiar la Constitución, y en la Argentina es bastante más difícil que en México, alterar el orden constitucional o cambiar la Constitución, hay un concepto en la Argentina muy erróneo, y sé que aquí hay muchos especialistas en órganos de control y en los principios que deben seguir los órganos de control. Hay un concepto erróneo de que si el órgano de control está en manos de la oposición política es más eficiente. En realidad no tiene que ver con la política, tiene que ver con la calidad del proceso del control, ex post o ex ante. Y este es un punto que yo creo que es importante en estas discusiones de largo plazo de construir institucionalidad. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque hace un año que estoy tratando de hablar con el presidente de la Auditoría General de la Nación, que es de otro partido político, de la oposición, y no logro dar con él, ni siquiera logramos que él nos invitara a su asunción al cargo, a mí y al Síndico General de la Nación, que básicamente, y con algunos otros más, debemos ser sus interlocutores más interesados
dentro de la administración y dispuestos a hablar sobre estos problemas, porque la idea es que resolvamos problemas, generemos soluciones para que los dineros públicos se gasten, se inviertan bien y cubran las necesidades de la sociedad. Entonces este es un punto, yo creo que es un punto de debate para la Argentina en materia institucional muy importante, el governance de los organismos de control, porque así como nosotros tenemos nuestro proyecto de cómo fortalecer a la Oficina Anticorrupción o incluso a la CIGEN, no hay una discusión seria respecto de las cuestiones de auditoría. Pero yo quería mostrar, no sé si me pueden poner mi panel, porque a mí me gusta, si no, mi panel no, mi Filminas. Quería mostrarte un resultado, acá, perdón, para atrás. Esto lo logramos con muy poco sin la Auditoría General de la Nación. La Dirección Nacional de Vialidad es un ente descentralizado que construye rutas, caminos y autopistas en la Argentina. Junto con la aduana deben ser los dos organismos más corruptos de la historia de la República Argentina desde el origen del Estado Nacional. Y desde que se hacen rutas en nuestro país. El año pasado, hace aproximadamente 13, 14 meses, decidimos crear una unidad de ética y transparencia con 5 personas entrenadas por la Oficina Anticorrupción que revisten y que trabajan todos los días adentro de la Dirección de Vialidad, con, por supuesto, el apoyo del top management. A partir de ahí se trabajó en el Código de Ética, se instaló una línea caliente para recibir reportes de irregularidades, se han recibido innumerables, y se trabajó en cómo hacer más transparente el proceso de licitación, aunque todavía sigue estando basado en papel, y es uno de los lugares donde nos falta introducir el expediente electrónico y el sistema abierto. Pero sin eso, y sin Auditoría General de la Nación, o sea que con solo compromiso del top management y nuestro, y cierta voluntad política, publicando todos los pliegos. O sea, que los pliegos pasaron a ser gratuitos, que cualquiera los pudiera bajar, que ninguna empresa supiera que otro era el que había pedido el pliego, duplicamos la concurrencia, aumentaron, ahí tienen los datos, la cantidad de empresas que se han presentado, bajaron los precios en un país con alta inflación. O sea, la caída del precio ofertado es notoria por 2 cosas, porque no hay más funcionarios pidiendo coima, ese es el primer dato, la conclusión básica. Y en segundo lugar, porque el proceso es más competitivo y es más abierto y todo el mundo sabe que puede aparecer una empresa que antes no participó. Y hemos efectivamente reincorporado a empresas que habían dejado de participar en los procesos y también están participando nuevas empresas. Esto se hizo con muy poco. Si nosotros pudiéramos, con sistemas ahora electrónicos, incorporando la auditoría general y mejores mecanismos de control interno y alguna que otra cosa más, sancionando incluso, como se ha hecho administrativamente, algunos inspectores de vialidad que se comprobó que eran cobradores de coimas, o sea que no había solo coimeros entre los funcionarios públicos que habían terminado su gestión con el gobierno anterior, demuestra que con transparencia, con publicidad de la información, con competencia, se genera confianza, bajan los precios. Y finalmente logramos el objetivo, que es que el servicio, o sea, que la ruta se construya, que el camino se haga y que la gente o que la producción pueda circular por esas vías. Yo quería solo traerles este ejemplo para que se den cuenta que en muy poco tiempo, con algo muy chiquitito y muy modesto, y poner a gente a hablar de este tema y darle al empleado la confianza o al empresario de que me van a atender el teléfono y el que atiende el teléfono es alguien que trabaja con Laura Alonso, porque básicamente este es el contexto que hay, no es de ahí adentro, es de la Oficina Anticorrupción, entonces puedo contar. Todo eso ha ido mejorando el desempeño de un organismo que, como les digo, junto con la aduana en la Argentina, creo que son los 2 top en materia de opacidad y corrupción de nuestro país. Muchas gracias, Laura. Jimena. Muchas gracias también, Jorge, por la pregunta. Precisamente en México, quizá les hablé general de cómo era la reforma, pero me quiero centrar en lo que también Laura nos compartió de esa transición de documento a dato. En nuestro país tampoco ha sido fácil porque a pesar de que tenemos reformas ya desde hace varios años que facilitan o que inducen a esa transición,
En nuestro país no ha sido un camino fácil, sobre todo en aquellos municipios de menos de 70,000 habitantes. Digamos, se tiene una ley de repente, una reforma estructural, constitucional, una ley general de transparencia, la obligación para leyes de los estados, y ¿en dónde estamos? En la materialización de esas reformas en las entidades más pequeñas de nuestro país, en aquellos municipios muy pequeños, muy alejados también de las grandes bases de datos y de las grandes tecnologías, y de repente nos encontramos, en municipios que tenían, por ejemplo, 3 computadoras para todo el municipio. Entonces, se trabajó en esta gran plataforma como una concentradora de la información de todos los niveles, de todas las autoridades, y teníamos pues que en algunas partes no tenían ni siquiera pues el internet disponible. Entonces, ¿cómo le facilitas a través del acceso a la información, a través de una gran plataforma, de un gran sistema desarrollado, si muchas veces no hay ni siquiera la cuestión de disponibilidad de internet en algunos de los municipios, ni siquiera los elementos técnicos, una computadora donde el ciudadano se pudiera acercar y preguntarle a alguien cómo contestar? Entonces, lo que se hizo de parte del INAI es hacer también o tratar de facilitar esa incorporación de la información a través de formatos estandarizados. Es decir, si se refería a una información presupuestal, que todos los estados, que todos los municipios tuvieran el mismo formato para que la gente, cuando pudiera consultar, pues pudiera también comparar entre autoridades. Y me parece que esta es una herramienta que apenas se está en esta etapa de consulta de información, porque les voy a comentar también algo. La ley decía que se tiene 1 año para subir la información a esta plataforma. Entonces, justo los últimos días antes de llegar al plazo final, es cuando se estuvo alimentando toda la información. Les voy a poner un ejemplo. Día 1 de mayo, festivo en nuestro país, 25 autoridades subiendo información a la plataforma porque todo el mundo se fue de puente. 2 de mayo, 18,000 porque el término se iba a vencer y había que subir cualquier tipo de información. Ahora, ¿en dónde estamos también? En la verificación de si eso que está disponible al público es la información que debe ser. El INAI haciendo lo propio con autoridades nacionales y las autoridades de los estados viendo y entregando, es lo que sigue, a cada una de las autoridades su respectiva evaluación de cómo está su portal, qué es lo que tiene y qué es lo que le hace falta. Muchos se preguntarán, pues, el soplete que tenemos ahora en México, y eso es importante, finalmente. Primero, antes en el IFAI eran recomendaciones, y pues las recomendaciones suenan muy bien, pero no tienen obligatoriedad. Con esta reforma, las decisiones son definitivas e inatacables por parte de las autoridades, y solamente hay una excepción muy puntual, que es en caso de cuestiones muy específicas que tengan que ver con seguridad nacional. Y más del 98.5% de nuestras decisiones son cumplidas, y ahora también la ley trae la posibilidad de sanción por incumplimiento hasta 1,500 unidades de salario, y aquí, como en Argentina, una herramienta muy importante que tenemos los organismos que nos toca también trabajar con estos temas es la publicidad de quiénes son los incumplidos. Y en eso estamos, sobre todo en dos temas muy importantes para México, que son el tema de evaluaciones de transparencia de partidos políticos y evaluaciones de transparencia de sindicatos, es decir, qué información le estamos dando a la gente. Y solamente muy breves palabras, en México hay la construcción también de un gran sistema nacional anticorrupción, formado por el INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Comité Ciudadano, y precisamente falta la figura, yo diría, pues trascendental para que opere el Sistema Nacional Anticorrupción como sistema, que es el nombramiento de la Fiscalía Especializada, y con el nombramiento de la Fiscalía Especializada los delitos, la vigencia de los delitos que tengan que ver con actos de corrupción. Me parece que esto tendrá que ser un binomio virtuoso, es decir, ofrecerle a la sociedad las herramientas y la información para que tome decisiones, pero también tener la posibilidad de que si se detectan actos puntuales que tengan que ver con hechos de corrupción, puedan ser sancionados. Aquí se juntan dos temas muy importantes, que son seguridad jurídica y Estado de Derecho. Muchas gracias. Acceso a información, transparencia,
Esto nos lleva a un mejor ejercicio del gasto público, a más y mejores servicios públicos, a desarrollo, a confianza. Y la confianza se construye en años y se pierde en segundos, y por lo tanto necesitamos más funcionarias con las facultades adecuadas, con el soplete al que se refería Laura, y tan comprometidas con transparencia y con revelación de información y acceso a la información como las que tuvimos en el panel el día de hoy. Y yo les doy las gracias por estar con nosotros. Agradecemos a los participantes e invitamos a la funcionaria del Banco Mundial, Svetlana Klimenko, para que haga entrega de los reconocimientos y los presente a nombre del comité organizador. Invitamos a Amy, Laura, Jimena y al moderador Jorge Familiar. Agradecemos a nuestros expositores de la sesión plenaria número 3. Ahora lo invitamos a una pausa café de 30 minutos, luego